Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 13. Vamos a ver la última de las parábolas que menciona Jesús en este momento. Hemos estado aprendiendo cosas diferentes de cada una de las parábolas y de todas podemos extraer algo. La semana pasada estuvimos estudiando la parábola de la perla de gran precio, que vimos una diferencia entre la parábola del tesoro escondido con la perla, en el sentido de que el que se encuentra el tesoro andaba pajareando, ¿verdad? Iba caminando por ahí, se topa con el tesoro, decide vender todo. Mientras que la persona que se encuentra la perla andaba buscando la perla. Entonces hay cada parábola, aunque son bastante parecidas, tiene ciertas cosas que podemos nosotros aprender. Mateo capítulo 13, verso 47. Dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Obviamente vemos que hay un paralelismo entre esta parábola y la parábola del trigo y la cizaña. Si recordamos bien aquella otra parábola, vemos que en la parábola del trigo y la cizaña hay un campo donde están creciendo juntos, tanto lo uno como lo otro, y llega un momento en que vienen los ángeles a hacer una separación entre el trigo y la cizaña, porque están precisamente creciendo juntas y no se pueden separar. En esa ocasión vimos por qué no se podían separar. Bueno, cuando es muy chica el trigo y la cizaña, todavía muy pequeños, no puede haber diferencia entre uno y otro, es difícil diferenciarlo. Sin embargo, cuando ya crecen, se hacen diferentes, pero no se puede sacar tan fácil uno de otro, porque las raíces se enredan entre sí. Sacas de la cizaña y vas a sacar también el trigo. Y obviamente vemos que dentro de todo esto, el mensaje de Jesús es: no se les vaya a ocurrir arrancar la cizaña, porque no saben a quién se puedan llevar enredado en todo este asunto. Y a veces eso pasa seguido en las iglesias, cuando no tenemos en cuenta la palabra de Dios, tomamos la decisión de nosotros hacer una selección de los que son cristianos y de los que no. Hace unos años había unas personas que se congregaban aquí, que se llama, no sé qué, no les voy a decir cómo se llaman, pero me acuerdo que yo siempre, cuando las veía, me causaban conflicto, porque yo decía, pues ni están aquí ni están allá, pues ya háganse por un lado para el otro. O sea, los sábados en la noche, los sábados en todo el día y toda la noche, todos los sábados se iban de fiesta y nunca participaban de las actividades de la iglesia, pero venían el domingo y luego cumplían con el tiempo de alabanza y adoración muy apenas, y 5 minutos antes de que se acabara la prédica se iban. Y siempre que las veía decía yo, pues nomás que se decidan, o sea, si quieren pues sí, si no pues no. Y leyendo un libro que se llama Vida en Comunidad, de Bonhoeffer, presenta precisamente la naturaleza de la comunidad como algo que depende y está fundamentado en la gracia de Cristo, y no necesariamente en nuestra participación dentro de la comunidad. Es decir, somos hermanos por lo que Jesús hizo por nosotros, y no tanto por lo que yo aporte a la iglesia o a la comunidad. Y en ese entonces lo pensé para estas personas, y el Señor creo que cambió un poquito mi perspectiva en cuanto a que estamos aquí todos para participar de la gracia de Cristo, pero nosotros naturalmente hacemos una selección de los que creemos que deben entrar al reino de los cielos y los que no, basado en lo que vemos externamente, cuando no conocemos realmente el corazón de las personas. Entonces pasa algo parecido con la parábola del trigo y la cizaña. Jesús les dice: no se metan mucho en ese asunto, porque no van a poder separar una cosa u otra, no son capaces de hacerlo. Dejen que venga el tiempo de la siega, entonces los ángeles van a hacer su parte y van a hacer una separación entre uno y otro. Después Jesús viene con esta nueva parábola acerca de la red, y
tiene exactamente la misma connotación, el hecho de que hay unos pescadores que están sacando de la red peces que unos van a servir y otros peces no van a servir, y presenta ahí algunas cosas que debemos de aprender. En las dos parábolas podemos ver algo interesante. Número uno, que podemos encontrar el reino de Dios dentro de las experiencias cotidianas. Eso lo veíamos cuando estudiamos la parábola del tesoro escondido. Pero tanto la parábola del trigo y la cizaña como la parábola del pescador o de la red tienen que ver con cosas cotidianas que Jesús utilizó para enseñarles los principios del reino. Y no es que Jesús hubiera planeado de alguna manera el escenario para hablar en ese momento de cosas específicas que él quería mencionar. El asunto de que nosotros podamos encontrar el reino de Dios en las cosas cotidianas es que no hay separación entre lo espiritual y la creación. El problema es que hemos separado tanto, a tal grado, las cosas de Cristo de las cosas naturales, que creemos que a Cristo se le encuentra únicamente a través de la liturgia que nosotros hemos desarrollado. Cuando Jesús, caminando por el campo, les decía: consideren lo que está sucediendo y aprendan cómo es el reino de los cielos. Esa es la gran diferencia que tenía Jesús y que nosotros batallamos para encontrar, porque va a sonar bastante raro, pero estamos acostumbrados a que busquemos respuestas únicamente en la Biblia, cuando el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y toda la creación pertenece a Dios y tiene la capacidad de mostrarnos a Dios. Y es algo de lo que el salmista reconocía cuando escribía aquellos salmos. Y se acuerdan todas estas historias de David, que estaba llevando a todo el rebaño y se los llevaba a tomar agua y los llevaba a comer, y consideraba las cosas naturales para encontrar al reino de Dios y para encontrar a Dios dentro de estas manifestaciones naturales. Hacemos una separación tan grande que batallamos para ser cristianos que se encuentren dentro de la naturaleza y de la creación. Encontrar a Cristo dentro de nuestra vida cotidiana, pero mejor acudimos a algo que obviamente Dios nos habla a través de la Biblia. Pero me ha sucedido en ocasiones que voy a ver una situación específica, particular, donde quiero tener algún consejo de la Biblia, y depende cuál historia lea, me va a dar un consejo u otro. Me pongo a leer a David o a los salmistas y dice: voy a matar a tus enemigos a trancazos. Y ese como que me gusta más. Y luego voy y leo a Jesús y dice: mejor ponle la otra mejilla. Entonces digo: ay, Señor, pues que no toda la palabra me tiene que estar hablando. Entonces depende mucho. Cuando perdemos el enfoque y perdemos el punto principal de la Biblia, que es revelarnos a Jesús a través de la historia de Israel y la necesidad de salvación que tenemos, y empezamos a nosotros buscar en la Biblia, como dice Tom Wright, hemos convertido el evangelio en buenos consejos. Entonces no encontramos el evangelio en la Biblia, sino buenos consejos para nuestra vida. Y a veces hacemos del cristianismo un curso de buenos consejos para ver qué cosas me funcionan para mi estilo de vida, y perdemos las buenas nuevas que están ahí. Es la gran diferencia. Y se acerca gente a la iglesia y se acerca gente con nosotros que tienen problemas, que tienen necesidad, y lo primero que hacemos es darles buenos consejos, ¿no? Mira, te aconsejo que hagas esto, mira, te aconsejo que hagas lo otro, mira, te aconsejo que hagas lo otro. Pero somos personas que predican poco la buena noticia. El cristianismo no es buenos consejos, es una buena noticia. Entonces, hemos tomado la Biblia bajo ese concepto también y lo hemos puesto por encima de la buena noticia, y nos encontramos únicamente encontrando buenos consejos para mi vida. Por eso es que les he platicado que yo no tengo de estos saca versículos mágicos diarios, ¿no? Donde, ay, el Señor te va a bendecir hoy. Amén, gloria a Dios. Y sales contento con tu versito diario. Porque no se trata de buenos consejos. Se trata de que encuentres dentro de la historia completa de la Biblia a Cristo manifestado diciéndote: estabas mal, estabas en pecado, pero la buena noticia es que Jesús vino a tomar exactamente tu lugar, lo que se le llama la doctrina de la sustitución. A ti te correspondía la cruz. A ti te correspondía decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el asunto es que Jesús tomó exactamente esa cruz que te correspondía a ti, y ahora hay una buena noticia para tu vida, que es que ya no te toca la cruz. Es decir,
debemos de entender la manera correcta que la Biblia nos habla y encontrar su mensaje principal. Y debemos de aprender que de Cristo, de todas las veces que enseñaba, cuando hablaba en parábolas, tomaba las cosas cotidianas que existían a su alrededor. Hay dos grandes lecciones en la parábola de la red que debemos de entender nosotros. Número uno, por naturaleza la red no selecciona. La red es el instrumento que Dios utiliza para sacar los peces del mar, según la parábola que estamos leyendo. Y precisamente podríamos de alguna manera hacer una equivalencia entre la red y la iglesia. La iglesia es aquella a través de la cual Dios saca del mar todos los peces, y hemos visto que las parábolas no son parábolas de la iglesia, sino que son parábolas del reino. Entonces, en un panorama general, la parábola que está manifestando Jesús del pescador, de la red, de los peces, nos hablan de cómo funciona el reino de Dios, pero en esta ocasión sí podemos pensar que la red está hablando específicamente del trabajo de la iglesia. ¿Se acuerdan que en la otra parábola del trigo y la cizaña está diciendo cuando Él venga a su reino va a ser una separación los ángeles entre el trigo y la cizaña? Y es curioso que utiliza cuando venga a su reino, va a ser una separación dentro de su reino. Decíamos, posiblemente dentro de la iglesia va a haber una separación de los que Jesús menciona dos palabras, de los buenos y de los malos y de los justos, que son dos palabras que me intrigan mucho exactamente a qué se refería Jesús. Pero debemos de entender, número uno, que la iglesia no es la que hace la separación. La red no es el que separa los peces. Nosotros no estamos llamados a separar y hacer una separación de aquellos que a nuestros propios conceptos de justicia son buenos y aquellos que a nuestros propios conceptos de moral y de justicia son malos, porque si de algo carecemos es de información de la gente. Nadie puede mirar el corazón de las personas como lo puede hacer Dios. Es muy fácil emitir un juicio externo, una vez más lo repito, pero en mi experiencia personal, cuando lo he hecho, basta que pregunte unas cuantas preguntas para darme cuenta que esa persona tiene muchas más justificaciones de comportarse como se comporta de lo que yo creía, pero comúnmente yo ya había hecho un juicio. Eso se llama prejuicio. La iglesia estamos muy acostumbrados a ser prejuiciosos. Emitimos un juicio de las personas sin antes indagar cuáles son los verdaderos problemas por los cuales está pasando esta persona. Entonces, la iglesia no tiene la capacidad de hacer una separación u otra. Y hay dos tipos de pensamientos, y creo que hace algunos años imperaba más ampliamente el otro pensamiento, que es: somos la iglesia de Cristo, vamos a santificarnos, y de alguna manera se buscaba la santificación, creo que yo con buenas intenciones, pero nos encerrábamos dentro de la iglesia, de tal manera que no se permitían hacer un montón de cosas que se consideraban pecaminosas. Dicho sea de paso, Jesús habló y dijo, no es necesariamente la maldad lo que entra al hombre, lo que es malo, lo que es pecado, sino lo que está saliendo, lo que expresa lo que hay en tu corazón, lo que pone de manifiesto todas las tinieblas que tenemos adentro. Y hace algunos años era este tipo de modelo: vamos a encerrarnos en la iglesia, pero el Señor en su sabiduría, y cuando estudiamos la palabra nos damos cuenta que dice, ustedes vayan y hagan discípulos a las naciones. Es decir, es necesario que en nuestro concepto, y voy a utilizar una alegoría, una parábola como Jesús, pero doña Florinda y Kiko le decía, no te juntes con esa chusma, y de alguna manera creemos que Dios nos dice, no te juntes con la chusma que está allá afuera, y los consideramos chusma. Inclusive encontramos menos valor en la gente que está allá afuera porque no han encontrado a Cristo, cuando no te das cuenta que tú no tienes más valor, sino que lo que vale es Jesús en sí mismo, pero nosotros seguimos siendo igual de pecadores y de necesitados. Entonces, de dos personas que tienen una enfermedad grave, la que tiene la medicina no es una persona que vale más que la que no la tiene, sino que la que tiene la medicina debe de compadecerse de la otra y buscar desesperadamente ayudarle. Esto es toda la alegoría que utiliza Jesús cuando habla y dice, yo no he venido a los que están sanos, sino a los que están enfermos. Y el otro día me contaba un amigo que tuvieron unos encuentros nacionales hace un tiempo, y dentro de la organización
se dieron cuenta que un muchacho tenía problemas con desórdenes sexuales y él había hecho cierto programa dentro de los juegos, y cuando se dieron cuenta, los líderes de la iglesia fueron y le dijeron: no puedes participar porque das una mala imagen. Y el pensamiento que se me viene inmediatamente es: estás demasiado enfermo para este hospital. Es la contradicción que estamos viviendo nosotros ahorita en la iglesia, en que una vez más, por el afán, y creo que es un buen afán de querer acercar a gente a Cristo, escondemos lo que realmente somos. Pero toda la iglesia se trata de que todos somos pecadores y estamos en un proceso de recuperación de nuestro propio pecado. Y aún los que puedan tener muchos años en el cristianismo, estoy seguro que tenemos cosas con las cuales batallamos. Y me he dado cuenta que aún aquellas personas que han vencido grandes pecados en su vida, después batallan con el pecado del orgullo, por ejemplo. Aquellos que ya lograron vencer, aquellos que ya avanzaron mucho en el reino, siempre hay algo que tienes que cuidarte, estar cuidando tu vida y tu corazón constantemente. Y batallamos para entender ese principio. Entonces, antes nos encerrábamos para no juntarnos con la chusma, pero la palabra de Dios nos dice: vayan ustedes, porque hablando en los mismos términos, son ustedes tan chusma como todos estamos. Todos, dijo Pablo, aquel que diga que no tiene pecado, pues hace mentiroso a Dios, porque Dios dice que todos somos unos pecadores. Entonces, ¿hay pecado dentro de nuestras vidas? Sí. Tenemos el llamado a ir a buscar a las personas que están en necesidad de Cristo, que otra vez desesperadamente la sociedad está buscando los tesoros escondidos, está buscando la perla escondida, y nosotros lo único que les presentamos son buenos consejos. Pero hay una buena noticia: el reino de los cielos se ha acercado, es lo que decía Jesús. El reino de los cielos, otra traducción es: está a la mano. Poniendo el ejemplo, es como decir: está alcanzable para tu mano, está sumamente disponible para ti. De eso se tratan las buenas noticias del reino. Entonces, podemos tomar dos actitudes como iglesia: tomar la actitud de encerrarnos para santificarnos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el libro de Filipenses que decíamos que Pablo trataba de hablar de esta situación? Cuando te estás santificando te alejas de la comunidad, decía Pablo, bueno, entre otras, parafraseado, y decía: pero cuando buscas comunidad pierdes la santificación. Y toda la carta de los Filipenses es esta reconciliación que les dice Pablo: tienen que reconciliar la manera en que hacen comunidad y la manera en que viven su santidad. Y decía yo en esa ocasión: normalmente cuando hacemos comunidad, atraer a más gente, haz una fiesta, no hagas una reunión de oración. Normalmente la comunidad no tiene como centro a Cristo. Y por otro lado, cuando queremos santificarnos, voy a decir: me voy a alejar de tales personas, me voy a aislar un poquito. Y todo el asunto de Pablo a los Filipenses es: traten de encontrar una comunidad santa, aprendan a llevar una comunidad santa. Entonces, no se trata de aislarnos, sino de entender que estamos llamados a ser una comunidad allá afuera santa, a estar donde yo esté. Estoy seguro en Cristo, pero tengo que llevar la santificación de Jesús, las buenas noticias, para que sean extendidas dentro del contexto donde yo esté desempeñándome. Batallamos como cristianos para desarrollarnos, inclusive la palabra allá afuera. Yo siempre que digo allá afuera, de verdad que digo, es incorrecto decir allá afuera o los de afuera. ¿Afuera de dónde, no? Pero batallamos a veces con el lenguaje y hacemos una separación innecesaria. Entonces, número uno, por naturaleza la red no puede hacer una selección. La red únicamente saca peces. Pero número dos, es muy claro con la parábola del trigo y la cizaña, y obviamente también es muy claro con esta parábola: llegará el momento en que todas las intenciones van a ser expuestas. No estamos hablando de que no habrá juicio. Estamos hablando de que nosotros no podemos hacer el juicio. Estamos hablando de que nosotros no tenemos la capacidad, pero está diciendo la parábola, y Jesús lo menciona bastante seguido. Y si nos gusta Jesús, voy a decirlo de esa manera, si somos fans de Jesús, debemos de considerar sus palabras, porque se ha dado un cristianismo, voy a decir allá afuera, que en ese cristianismo le gusta el Jesús amigable, amoroso, pero desecha todas aquellas palabras de Jesús que son duras.
y no solamente son duras, son condenatorias. Entonces, también nosotros a veces como cristianos caemos en el error de tomar el Jesús que nos gusta y de formar un Cristo que se parece a mi forma de pensar, pero dejamos de lado todas aquellas palabras que el mismo Jesús dijo. Y a veces las palabras de Pablo, de Juan o de cualquier otro apóstol que estamos leyendo y decimos, no me gustan, podemos decir, bueno, él no era Jesús, bueno, seguramente era su opinión, bueno, seguramente esto y lo otro, pero ya cuando estás leyendo a Cristo dices, bueno, o acepto todo lo que Jesús dice, o tomo la misma medida para cada pasaje de Jesús, o simplemente desecho los evangelios porque no sé qué parte de Cristo me está hablando realmente a mí. Los musulmanes precisamente tienen esta manera de interpretar donde ellos dicen que la Biblia, ellos creen en Jesús de alguna manera como un profeta, pero ellos creen que la Biblia fue tergiversada en algún punto. Entonces, por ejemplo, ellos creen en lo que se llaman evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y ellos dicen, estos evangelios sí dicen la verdad, pero dicen, Juan ya no. Juan es el que dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, como ellos no ven a Jesús como Dios, dicen, los otros sí están correctos y Juan no. A veces nosotros tomamos la misma actitud. Este pasaje de Juan sí me gusta, pero el que sigue ya no. Podemos decir, me gusta cuando decimos que la iglesia no tiene la capacidad de separar a los buenos o a los justos de los malos, pero en el momento en que dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes, decimos, ese Jesús no se parece tanto al Jesús que me gusta en mi contexto. ¿Me explico? Hacemos el mismo tipo de interpretación que los musulmanes. Estaba viendo un debate esta semana con un musulmán de un apologeta cristiano y le decía al cristiano, ¿cuáles son tus fundamentos? ¿En qué te basas para separar qué está alterado y qué no está alterado? Y la verdad es que no hay una respuesta y empiezas a dar un montón de vueltas al asunto y no responde la pregunta. Y yo a veces me pregunto lo mismo para mí o para algunas personas, voy a hablar para mí, ¿cuáles son mis estándares? ¿Cuál considero que sí es el Jesús que existió y cuál es el que no? ¿Cuáles son las variantes que utilizo para determinar qué Jesús me gusta y qué Jesús no me gusta, ¿no? En mi propia vida. ¿Cuál es mi razonamiento cuando leo a Cristo, cuando leo los evangelios? Me gusta, esta parábola me gusta al principio, pero la verdad es que no me gusta que se vayan al infierno otros. Y eso dice Jesús. Eso es cierto, no me gusta. Me gusta el Jesús tolerante. Me gusta el Jesús que dijo, yo no he venido a traer juicio, pero he venido a salvar al mundo. Me gusta el Jesús que dice, primero quita la viga de tus ojos. Me gusta todo ese Jesús. Pero cuando Jesús empieza a hablar de los últimos tiempos y dice, va a llegar un momento en que sí se va a tener que separar, pues ni modo. Los que son justos y los que no. Ese Jesús no me gusta tanto. Entonces empiezo a manifestarlo a través de lo que predico y cuando menos te das cuenta, ya creaste un ídolo de un Cristo que no se parece al de la Biblia. Y cuando alguien saca este tipo de pasajes, entonces lo consideras una persona religiosa. Por cierto, la palabra fariseos está sumamente mal utilizada hoy en día. A todo mundo le decimos fariseos. No sabemos ni quiénes eran los fariseos, pero a todo mundo le decimos fariseos. El otro día alguien subió un post de que, no sé si fue el Herrera, que la ayuda, Israel Herrera anda con todos, no sé si, les recomiendo que lo sigan para sus devocionales diarios. Escribe y anda sus reflexiones del servicio y aquel que da a los pobres y todas. Herrera, o sea, y luego hace toda esta cosa así de los pobres y alguien le dijo, es que eres un fariseo, alguien le contestó, creo que fue Herrera, eres un fariseo. Y ¿de dónde sacas qué tiene que ver eso con el fariseísmo? Como mencionó una persona alguna vez, le llamamos fariseo a aquella persona que ama a Dios más que yo. Pero debemos de entender que el Cristo completo nos habla palabras que nos gustan y palabras que no nos gustan. Para mi propia vida, también. Cosas que yo digo, eso sí me pega a mí. Eso me afecta a mí directamente. Este tipo de palabras me afectan. Estamos en la iglesia, ¿sí? ¿Y qué tiene que estemos todos en la iglesia? Va a llegar el momento en que nos van a separar. Es que voy a la iglesia. ¿Qué tiene que vayas a la iglesia? Hoy en la mañana estaba pensando esto. Yo decía, hay personas que van a la iglesia y que están en los ministerios.
Y porque conocí esta semana a una persona que servía en algún ministerio y yo lo veía y no tengo la capacidad de hacer el juicio, pero por el fruto podía ver que no tenía un caminar con Cristo. Yo no digo cuál va a ser su sentencia ni arriba ni abajo porque no conozco su corazón, pero yo decía, ¿cuántos estamos en la iglesia? Y nos vamos a llevar una sorpresa porque tomamos al Jesús que nos gusta, tomamos al Cristo que me gusta y ciertas palabras de Jesús las edito y hago mi propia versión. El otro día escuché a un predicador. Tengo una manía de escuchar malos predicadores, me entretiene y es muy mal predicador y tiene una mega iglesia, pero es muy mal predicador y no sabe Biblia, confunde todos los personajes y el otro día estaba diciendo, es que Dios cuando te habla por medio de un profeta no te va a hablar en Reina Valera, decía él, y luego puso, esa es una traducción que a una reina se le ocurrió hacer, la Reina Valera. Y él cuenta muchos chistes y cuando lo dije es un chiste, pero él siguió hablando y no era un chiste. Y yo dije, por Dios santo, es lo más fundamental, o sea, es algo muy básico, ¿no? No sé qué tiene que ver eso. Pero si hacemos una separación en nuestra propia vida del Jesús que nos gusta con el Jesús que no nos gusta, de las cosas que aplico de Cristo para mí y hacemos nuestra propia versión de la Biblia, a eso iba. Hago mi propia versión de Cristo, hago mi propia versión de los evangelios. Y para bien y para mal, a veces es demasiado misericordioso y a veces es demasiado condenatorio. Y por eso cuando Juan precisamente escribe su evangelio en el capítulo 1 que habla de Jesús y dice, él vino lleno de gracia y de verdad. Tenía la gracia para extender la misericordia de Dios, pero tenía que decir la verdad. Están en pecado, están mal, se van a ir al infierno. Llegará el momento en que se separen. Estás a tiempo para convertirte en un pez de los buenos. Esa es la verdad que Cristo nos habla. La gracia que Dios nos extiende es cuando nos dice, estás en pecado. Eso es gracia, eso no es condenación. Cuidamos tanto ser políticamente correctos todavía ahora en redes sociales. Es bien interesante el fenómeno de redes sociales porque cuando empezaron a ver las redes sociales todos podíamos decir lo que queríamos y todo internet era una manifestación de expresiones que jamás se hubieran dado fuera de ese contexto. ¿Estamos de acuerdo? Nadie. Y empezamos a caer en una dinámica donde cada vez nos volvemos más malos, porque cuando al hombre se le da la libertad de hacer y de decir todo lo que quiera, es como la ley de la entropía, va desgastándose y va haciéndose cada vez más malo. Y ahora estaba viendo lo de la muchacha esta, la que se besó con un tipo que canceló su boda y que, ¿se acuerdan? Sí, ¿alguien no es subtero de esa historia? Ay, sí, Carlos. No te creas. Toda esa historia, entonces todo el mundo hizo burla de esta muchacha, hicieron miles de memes, salió en periódicos, se hizo sumamente famosa como pasa mucho. Y ahora el fenómeno muy interesante es que se están compartiendo todos aquellos posts que dicen cómo se atreven a juzgar y a destrozar la vida de una persona. Ya nos convertimos en moralistas, ya somos moralistas. O sea, caímos muy abajo, hicimos burla, hicimos juicio, salió lo malo de nosotros y ahora ya salimos los que están defendiendo. Es bien interesante el fenómeno de redes sociales porque estamos pasándonos de un lado para otro y no sabemos cómo agarrar el balance. Entonces me vuelvo para acá y luego me voy para acá y los mismos que hace un año se burlaban de algo ahora son los que se ofenden porque alguien más se burla. Entonces es muy interesante cómo somos a veces en ese sentido. Y nosotros creo que con Cristo podemos a veces tomar un Jesús muy condenatorio, a veces tomar un Jesús que da demasiada bondad y deja pasar pecados que son graves delante de un Dios que es totalmente justo. Ahí es donde tenemos que encontrar la sabiduría. La parábola de la red es precisamente esto. Te estoy diciendo que vendrá un tiempo donde va a haber una separación entre los que son justos y los que son malos. Pero la gracia que te estoy extendiendo en este momento es que te estoy dando la oportunidad de arrepentirte. Te estoy diciendo que estás mal, pero no es para condenarte. Te estoy diciendo que estás mal para que rectifiques. Viene un juicio ineludible para cada uno de nosotros.
Viene un tiempo donde va a ser expuesto lo que hay en nuestros corazones, más allá de nuestras obras. Nuestro corazón va a ser expuesto, más allá de nuestras obras. Nuestras obras pueden manifestar muchas cosas bonitas, nuestras palabras pueden decir cosas muy bonitas, pero llegará el momento en que sea nuestro corazón expuesto delante de Dios. Continúa Jesús con la parábola, y al terminar todas las parábolas les hace una pregunta muy interesante. Ahí en el pasaje vamos a leerlo. Verso 51 del capítulo 13 de Mateo. Verso 51, Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Eso nos hace entender que Jesús les habló todas estas cosas juntas. No se las estuvo diciendo en varias sesiones, sino que todas las parábolas se las menciona en un solo momento. Y luego les pregunta: ¿sí me entendieron? Sí, más o menos le agarraron la onda. Ahora, los discípulos en ese momento le dicen: sí. Y luego parece que Jesús cambia de tema radicalmente. Dice el verso 52, Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Hay varias interpretaciones sobre lo que Jesús quiso decir realmente con esta simbología, con este tipo que utiliza de los escribas. Pero dice William Barclay, seguramente de lo que se estaba tratando con esta aclaración que hace Jesús es: ustedes lograron entender las parábolas porque precisamente tienen un contexto como el de los escribas, donde ustedes pueden entender las cosas nuevas, así como las cosas viejas. Es decir, ustedes tienen un contexto, vamos a llamarle en ese entonces judío, por eso pueden entender las parábolas. Hay algo viejo que funciona como un sustento para que lo nuevo pueda tener sentido en ustedes. En ese entonces era la ley. Y es curioso porque Pablo en una ocasión les dice: considero como basura todo, ¿verdad? Soy de la tribu tal, y soy discípulo de tal, y soy circuncidado al 8º día, y he cumplido con toda la ley, soy celoso, y etcétera. Pero curiosamente, aunque Pablo consideraba basura todas esas cosas, Pablo hacía uso de todas esas cosas en el momento en que necesitaba. El asunto es: no tienen el mismo peso y la misma carga en mi vida que lo tenían antes. En una ocasión, cuando le convenía a Pablo ser judío, era judío; cuando le convenía ser romano, era romano. Y no por eso decía: lo considero por basura, yo soy ciudadano de los cielos. Le hubiera dicho si lo hubieran matado en ese momento. Pero se acuerdan que un momento lo llevaron a la cárcel y dicen: ¿cómo se atreven a arrestar a un hombre romano? Entonces ahí fue cuando empezaron a temblar los guardias y dijeron: creíamos que eras judío. Y Pablo les dice: no, también soy romano. Entonces lo tienen que sacar, y hace toda una situación. Y pudo haber dicho: no soy de aquí, ni soy de ahí, como el Salmo. Pudo haber dicho un montón de cosas: yo soy, mi ciudadanía está en el cielo. No, él entendía las cosas viejas y entendía las cosas nuevas, pero de todo hacía uso. Podía hacer uso de aquellas cosas que venía cargando él en su propia vida para dar contexto y para dar claridad a las cosas nuevas. Por eso es que cuando desarrolla Pablo toda la teología, escribe tantas cartas, desarrolla conceptos tan profundos como la justificación, y lo hace porque era el que estaba más preparado de todos los discípulos, intelectualmente, académicamente. El Señor lo usó, claro que lo usó. Pero a pesar de que es el Señor el que estuvo inspirando la Biblia, no podemos decir que no hizo uso de lo que Pablo sabía. El Espíritu Santo utilizó lo que Pablo fue en algún tiempo. Pablo lo consideraba como basura, pero el Espíritu Santo lo siguió usando para desarrollar la palabra de Dios. Cuando Jesús les pregunta: ¿entendieron? Jesús les está diciendo: con el contexto que ustedes tienen, ¿pudieron entender los misterios del reino de los cielos que ahora es nuevo? Y ellos responden: sí, sí pudimos. Algo que pasa cuando venimos a la iglesia, y otra vez por esta separación que hacemos entre como el programa, el sacro y lo profano, es que
después, en nuestra vida hay un antes y un después de Cristo. Lo que está antes de Cristo inmediatamente lo anulamos. Como si Dios en su sabiduría no tuviera control también de nuestras propias vidas en muchos aspectos. Aún antes de venir a Cristo, aún antes de conocer a Jesús. Entonces, cuando estemos en la iglesia, cuando entendemos que pertenecemos al reino de los cielos y que se ha manifestado para nosotros lo que es nuevo, que es de lo que Jesús les estaba hablando, las parábolas del reino, a eso se refiere con lo nuevo. Debemos de entender que traemos todos una carga de enseñanza de vida que debe de impulsar ahora nuestro entendimiento de reino. Carlos, estudiaste psicología, ¿verdad? ¿Hace cuántos años te graduaste? ¿Ya conocías a Cristo cuando te graduaste de psicología? No. Entonces, ¿cómo puedes utilizar lo que antes era lo viejo bajo una nueva perspectiva? ¿Cómo podemos utilizar lo que éramos antes de Cristo para impulsar la obra del reino? ¿Cómo podemos nosotros transformar bajo una nueva óptica, ahora una óptica de reino, lo que nosotros éramos antes de venir a Cristo? Y yo estoy consciente que el Señor cambia, elimina, transforma de nuestras vidas muchas cosas, pero no destruye nuestra propia esencia. Una esencia que Él mismo colocó en el momento de ser creados, una esencia que Él nos dio cuando nacimos. Esa misma esencia debe de ser utilizada para que bajo una nueva óptica de reino podamos extender el mensaje. Es lo que les platicaba en alguna ocasión sobre la teología de logos, que lo hemos visto en varias veces, varios domingos, nada más que a gran escala la teología de logos, que hay en la cultura que manifiesta a Cristo. No hagamos una separación tan radical entre lo que consideramos santo y lo que consideramos profano. La creación misma da alabanza a Dios. Dice un salmo: todo lo que respire alaba al Señor. Y nosotros no comprendemos cómo una vaca que no es cristiana puede alabar a Dios si no se ha convertido y no diezma sobre todo. ¿Cómo podemos reconciliar la creación de Dios con el Dios de la iglesia? ¿Cómo podemos nosotros disfrutar, como lo hace Alex cada fin de semana, de la creación de Dios sin sentirnos culpables porque no estamos haciendo las dinámicas tradicionales de una iglesia? ¿Cómo puedo yo disfrutar a mi familia? ¿Cómo puedo disfrutar el paisaje? ¿Cómo yo puedo disfrutar todo? Porque no hay una separación entre lo que Dios hizo. Quiere rescatarnos de nuestra propia maldad. Si de algo debiéramos de aislarnos, sería de nosotros mismos, donde está la maldad del hombre, ¿no? De nuestro propio corazón, pero no de la creación en sí misma. La creación sufrió las consecuencias de nuestra propia maldad, y si pasa algo en la creación hoy el día es porque el hombre es malo en su propio corazón. Entonces, no seamos tan prontos en hacer una separación tan grande que nos lleve a percibir que únicamente estas cuatro paredes son de Dios y las cosas de afuera no son de Dios. Continúa Jesús diciéndole con el simbolismo del escriba, y les dice: por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Y me gusta todo esto porque Jesús les está diciendo: ahora que ustedes pueden entender lo viejo, que es todo el bagaje que ustedes traen antes de venir a conocer lo nuevo, y ahora que conocen lo nuevo, ahora ustedes se convierten como un padre de familia. Es decir, ahora ustedes tienen responsabilidades que nosotros le llamamos discipulado. Jesús lo menciona en otro sentido en Mateo 28 y les dice: ahora ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos y enséñenles que guarden las cosas que yo les he mandado. Es decir, nos convertimos nosotros después de pasar por lo viejo y luego que caiga el vino nuevo sobre nuestras vidas, entender los principios del reino. Ahora nos convertimos nosotros como en un padre de familia que estamos llamados a discipular. Estamos llamados a llevar el mensaje del reino a otras personas. Y podemos estar muy nuevos en el evangelio, podemos no entender correctamente el reino de los cielos,
Pero yo pienso que dentro de la gracia del Señor Él nos capacita con su Espíritu, y aunque estemos regándola en ciertas enseñanzas o en ciertos conceptos, el Señor tiene misericordia para enmendar los problemas que nosotros podamos ocasionar por nuestra falta de preparación. Los primeros discípulos salieron corriendo a predicar el Evangelio. Cuando viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, salieron a predicar inmediatamente buscaron hacer discípulos. Ya tenían un contexto que le llamamos las cosas viejas, y ya tenían el vino nuevo, que es el reino de Dios. Ahora eres semejante a un padre de familia. Ahora tienes una responsabilidad de enseñar estas cosas a las personas que vengan detrás de ti. No podemos eludir esa responsabilidad que Jesús después les da unos capítulos más adelante y les dice: vayan y hagan discípulos, vayan y discipulen. Les toca a ustedes ahora hacer la obra que yo estoy haciendo, hacer discípulos para que el Evangelio sea extendido. La gran carencia de nuestras iglesias es la falta de discipulado. Estábamos estudiando hoy en el discipulado precisamente el tema de los mandamientos que deja Jesús, las obras de la ley, que son los mandamientos del Antiguo Testamento, y los mandamientos de Cristo. Cuando Jesús les dice, por ejemplo, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros, entre un montón de cosas más. Pero uno de los mandamientos que les da es: vayan y hagan discípulos. Acércate a la gente, júntate con la gente que está en necesidad. Y una iglesia sana no va a juzgar a las personas que está entre las personas enfermas, necesitadas. Si a veces tenemos temor porque no me vayan a ver con una persona que es tan pecadora, entonces estamos malentendiendo como iglesia nuestra responsabilidad social. Curiosamente, hace un tiempo prediqué de eso, y al domingo siguiente alguien más predicó y contó la anécdota que se había ido con unos amigos que hace mucho que no veían, que no era cristiano, y se fue a un restaurante, creo que a Chili's o a uno de estos, y pidieron unas cervezas, y le llegó tal convicción de pecado que dijo: ahí nos vemos, y lo dejó a su amigo ahí y se fue. El amigo con un montón de problemas, pero dijo: no me pueden ver aquí con esta persona, y se fue a su casa. Y digo, si te sientes mal tomándote una cerveza, pide una horchata, pero tu amigo te necesita, está buscando a Jesús, tu amigo necesita a Cristo. Y nos aislamos, debemos de estar allá afuera. De pasada, les platico que ayer tuvimos la reunión de matrimonios, que estuvo bien suave, y les agradezco mucho a Isla y Aarón por todos los detalles, los pequeños detalles, todo lo hicieron con mucho empeño. Pero lo vamos a hacer una vez mensualmente, porque si se fijan, no tenemos tantas actividades para crecer nosotros comunitariamente. Cuando empezamos la iglesia teníamos célula de matrimonios, yo no me acordaba, el otro día me dijeron, teníamos una célula de hombres también en la casa, y yo me di cuenta que teníamos comunidad, y decía: ¿cuál es el fin de tener comunidad si no es transformar la sociedad? Y empezamos a tener comunidad como un fin, pero debemos de entender que la comunidad es un medio para fortalecernos, para después salir y hacer las cosas que transformen la sociedad allá afuera. Tantas iglesias cristianas y están tan encerradas. Cuando yo veo a un Jesús que predicaba en las calles, y tú podías ver cuando Jesús caminaba por una calle, porque había un cieguito que ya veía, y estaba una persona que tenía hambre que ya tenía comida, y estaba etcétera, etcétera. Y te das cuenta, si estuvieras en esa época, tú pasabas por una calle y podías decir: por aquí ya pasó Jesús. Aquí acaba de pasar Jesús. Se me hace bien curioso que los viernes de las vías pregunta a la gente: ¿son hermanitos? Y yo le digo: pues él y yo no, pero sí somos hermanitos en Cristo. Pero inmediatamente piensan, seguramente vienen de alguna iglesia. La iglesia históricamente ha sido la que más ayuda social ha prestado a todas las sociedades del mundo, y es algo que se niega rotundamente en las noticias y en muchos otros lados. ¿Por qué no hacer una marcha para los niños que están desnutridos? Y yo pienso, yo conozco un montón de ministerios cristianos que están haciendo eso. ¿Por qué no hacer una marcha por los pobres? Y digo, yo conozco un montón de cristianos que tienen ministerios hacia los pobres. Pero ¿dónde están ustedes? Porque ustedes tampoco lo están haciendo. Pero
La iglesia debe de estar acostumbrada a no caminar únicamente bajo programas eclesiásticos, sino a ser la iglesia. El que nosotros tengamos visita los viernes es una manera de entrenarnos para que después de nuestra propia vida seamos así naturalmente. No podemos ser llevados. Y una vez les dije aquí en la iglesia, si algún día nos cerramos la iglesia, les dije, van a seguir llevando comida a los hospitales, van a seguir yendo con el migrante, vamos a seguir apoyando pan necesario, vamos a seguir yendo a las cárceles, las mujeres van a seguir, si ya no tienes que ir, si no tienes la obligación, si nadie te está moviendo, vas a seguir haciéndolo. Es decir, tu cristianismo está fundamentado en lo que Jesús dijo o en lo que la iglesia te dice que hagas. ¿Eres seguidor de Cristo o eres seguidor de la iglesia? ¿Sigues el programa de la iglesia o sigues a Jesús? Estamos llamados a transformar la sociedad, estamos llamados a empezar cosas que puedan alumbrar las tinieblas, pero estamos demasiado acostumbrados a estar adentro. Tenemos la responsabilidad del discipulado, de transformar la sociedad donde estamos. Con todas estas parábolas, Jesús nos está dando un principio interesante y universal. El reino de Dios nos da un nuevo propósito. El reino de Dios nos hace entender que hay una perspectiva eterna. Dios ha puesto dos cosas en nuestros corazones. ¿Cuáles son? Eternidad y ley. Y es la ley del Espíritu Santo, no es la ley judía. Según explica Pablo a los romanos, los que por naturaleza hacen las cosas de la ley, dice él, hay una moral, hay una conciencia dentro de nosotros que nos dice que está bien. Pero hay una eternidad que nos dice, hay algo más allá que solamente hacer lo que es bueno y lo que es malo. Hay una eternidad a la cual yo debo de aspirar. Cuando entendemos el reino de Dios, cuando Jesús nos habla de las parábolas, todas las parábolas tienen que ver con un contexto eterno, porque termina como esta parábola de la red diciendo, va a llegar el momento en que va a ser una separación, los justos de los malos, y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Está hablando de un tiempo de eternidad. No nos está diciendo que vamos a tener un juicio aquí. Está diciendo, tienen que entender que hay una perspectiva eterna, y lo que ustedes adquieran de lo viejo y de lo nuevo, que como un escriba van a sacar a veces de lo viejo y a veces van a sacar de lo nuevo. Dentro de este contexto, encuentren un propósito eterno con lo que es, con lo que tienes viejo y nuevo, con lo que estás aprendiendo y con lo que aprendiste. Ponlo a la luz de un contexto eterno. Encuentra un propósito que trascienda el tiempo en el que estás viviendo. Estamos viviendo para lo pasajero. Estamos edificando para lo pasajero. Y lo que Jesús enseña es, edifica para las cosas eternas. Edifica para las cosas que no se ven. Edifica para aquello que puede perdurar eternamente y que pueda transformar la vida de las personas. Empecemos a tener metas eternas. Aunque es bien difícil, parece muy difícil, pero en nuestra vida tenemos que evaluar qué metas tengo que son temporales y qué metas tengo que son eternas. Nos vamos a dar cuenta que temporales tenemos bastantes. Ahorita tengo la meta de terminar para ir a comer. Tengo una meta temporal. Tengo la meta de la semana que entra, voy a ir a hacer tal cosa que tengo que hacer. Tenemos un montón de metas que son temporales, pero ¿cuáles son nuestras metas eternas? ¿Qué va a impactar en la eternidad? Para mi propia vida y para la vida de otras personas. La perspectiva que nos da Jesús acerca del reino es una perspectiva eterna y debemos de entender un nuevo propósito dentro de todo lo que Él nos está hablando. Vamos a orar.